Volvemos al aire comunitario de Radio Trinchera en este programa que es La Marea. Y ya estamos comunicados con el entrevistado del día de hoy. Estamos en comunicación con Carlos Rosansky, ex juez de Cámara Federal. Carlos, ¿estás ahí del otro lado? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, Buenas tardes. todo bien. Bueno, un poco hace un rato en el programa claramente empezamos a hablar un poco de lo que nos tocó vivir esta semana, ¿no? Estos días con respecto a la condena, bueno, ya efectiva, a lo que está atravesando Cristina Fernández de Kirchner en estos momentos. Y queríamos charlar con vos un poco para, bueno, tratar de desandar un poco los caminos que la justicia ha tomado en este caso y analizarlo un poco. ¿Qué primera lectura haces de lo que fue sucediendo estas últimas 2 semanas, semana y media? Mirá, fue la concreción de un camino que ya estaba trazado. Esto era absolutamente previsible. Te diría previsible cuando empezó, ¿no? Año 2016, más allá de la sorpresa que uno igual va teniendo cada día de esas cosas que van pasando y que vos decís, bueno, yo imagino que va a pasar, pero no lo puedo creer hasta que lo vea. El nivel de descenso que se produjo en el país, ¿no? A nivel ético, moral, sobre todo dentro del ámbito de la justicia. Así que, insisto, es algo previsible porque cuando empezó era una operación que iba a seguir este trayecto, pero no dejaba de sorprender en cada etapa. Bueno, el cierre provisorio, lo dio la Corte hace unos días. Sí, capaz para, bueno, seguir profundizando un poco en la temática, bueno, como vos decías, de hecho, bueno, la última vez que hablamos con vos fue en 2022 también, cuando había un nuevo avance de la justicia en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Y un poco para quienes, bueno, no tenemos mucha idea del derecho, de lo jurídico, nos empiezan a surgir dudas sobre cómo deberían ser los procesos en este caso. Porque sabemos que hubo un montón de irregularidades. Nada, te queríamos preguntar un poco, bueno, ¿cuáles crees que han sido las peores? Y si también pensás que en algún momento esto le puede llegar a traer consecuencias a la Corte, o si vamos a seguir viviendo en este sistema, con este sistema judicial, bueno, de estas características. Mirá, respecto a las irregularidades, por supuesto los tiempos de la radio no son para desarrollarlos, ni tendría mucho sentido. Sí, la síntesis es una causa de ficción que se inventó en aquel año 2016 y que todo lo que llamamos irregularidades, que son ilegalidades más que irregularidades, es una sucesión de ilegalidades que se producen porque hay un sistema corrupto o hay un sector del sistema judicial absoluta y totalmente corrupto. Si no, no sería posible. Vos imaginate que a una persona X, en este caso Cristina, se le denuncia por un delito X que no sucedió y que no cometió. Para que eso sirva para avanzar en una investigación, luego en un procesamiento, luego en un juicio y finalmente en una condena, y después de la condena la ratificación 2 veces, como sucedió hasta hace unos días, hay que entender que tiene que estar muy corrupto el sector del sistema judicial para que en esas largas etapas, estamos hablando de 9 años, se produzca semejante nivel de irregularidades que, te repito, no son irregularidades, son ilegalidades. Eso es por la primera parte de la pregunta. Respecto de la Corte, mirá, hasta ahora en la historia este tipo de cosas no se han sostenido. Vos pensás que cuando se indultó a los genocidas, demoró, pero 20 años después no solo se anuló, esos indultos se anularon, sino que se juzgaron y condenaron, y están presos, aunque muchos de ellos estén en su casa, pero la realidad es que fueron presos y se los juzgó. De modo que yo creo que lo que hizo la Corte está muy mal, pero además es la convalidación de todo un proceso ilegal, y en algún momento esto se va a revertir. Vamos a ver de qué manera y cuándo. Carlos, acá Sol te habla. Hola, Sol. Hay algo que en realidad no llama la atención, pero me parece que muestra un poco
obscenamente el cuadro de situación de esta convivencia del poder judicial y mediático, que tenía que ver sobre todo con esto de, bueno, si Cristina puede estar o no en el balcón, ¿no? Que era algo más que se agitaba, creo, desde de los grandes centros mediáticos, de los grandes medios de comunicación, que renegaban de que saliera a saludar, y ella tuvo que hacer una presentación para que el mismo tribunal aclarara, ¿no? Si se podía. ¿Cómo describís vos esa relación simbiótica casi? No, es una relación de complicidad. Pensemos que estamos viviendo en este momento, estamos viviendo un régimen como el de Javier Milei, donde la cantidad de delitos que viene cometiendo desde que asumió hasta hoy es una lista interminable. Y ya no es solo la connivencia, en este caso, del poder mediático con un sector del poder judicial, sino un sistema muy, muy corrupto, y que es el que permite que estemos como estamos. El tema del balcón, en mi opinión y mi experiencia, es una trampa. Claramente es una trampa. Vos pensás que la defensa de Cristina tuvo que preguntar a qué se referían. Eso solo ya te está dando la pauta, porque convengamos que es un tribunal muy alto del país, federal, que saben muy bien lo que escriben. Así que hay que empezar a pensar un poco que todo ese proceso largo de 9 años no solo fue para juzgarla y condenarla, sino que fue un largo mensaje a la población para disciplinar, y que, a mi entender, y más allá de que el día de mañana se pueda revertir, como te decía recién respecto de la Corte, pero en el camino van a seguir pasando cosas. Creo que lo del balcón, la trampa no es el balcón, la trampa es la redacción que hicieron al concederle la domiciliaria. Vuelvan a leerlo y van a ver en qué palabras se usaron respecto de no generar en el vecindario, etcétera, y se van a dar cuenta cómo tarde o temprano esto se va a modificar para mal, en mi opinión. Carlos, pensaba, bueno, recién mencionabas un poco, saliendo, o sea, no del todo, porque tienen que ver, pero saliendo un poco tal vez de la causa de Cristina concretamente, mencionabas al presidente Javier Milei, y bueno, sabemos que ya es un modo superandi el, bueno, manejarse por fuera, ¿no? Tal vez de lo que es legal o lo que está legislado, y por lo menos por ahora sin ninguna consecuencia, por lo menos en lo inmediato. Y incluso cuando llegó al poder y cuando sostiene un discurso de somos los ciudadanos gobernamos para los ciudadanos de piel, con la Constitución en la mano, bueno, ¿no? Todo un discurso que busca tal vez ese lugar. ¿Cuánto tiempo crees que esto se va a sostener cuando vemos un escenario donde constantemente, pasa esos límites, o también pasa esos límites que él supuestamente cree, ¿no? Defiende de los tres poderes independientes, bueno, toda la situación? Mirá, yo no creo que demasiado tiempo, y por muchas razones, ¿no? Que también sería muy largo desarrollarlas, pero yo insisto en lo que te decía, desde el día siguiente que asumió, comenzó a cometer delitos. Algunos de ellos extraordinariamente graves, como por ejemplo negar medicamentos oncológicos. Ese tipo de crueldad, en este caso se entiende mejor con el tema de los medicamentos oncológicos, un nivel de crueldad que no cuesta mucho encontrar en la historia. Es una sucesión de crueldades que yo en lo personal tuve que irme, no sé, a la Alemania del 30 con Hitler, cuando desarrollan un plan, no sé si conocen ustedes, un plan para exterminar a las personas y a los niños con discapacidad. Esto pasaba en 1930 con Hitler. Y cuando vos ves ahora que, por ejemplo, ¿no? Porque te lo dejo también planteado como un ejemplo, cuando Milei era diputado, él ya había votado en contra de que se dé ayuda a los bebés con cardiopatías congénitas, por ejemplo. Y ahí vos tenés, cuando se le preguntó por qué votaba en contra de que se ayuden a bebés para que no se mueran, él dijo porque es un gasto para el Estado. Bueno, esto te muestra lo que significa él como persona, el nivel de crueldad que tiene, que por supuesto, si eso lo decía como diputado, hoy como presidente de la Nación lo está llevando a la práctica en un plan concreto de exterminio de sectores de la sociedad.
las personas mayores, las personas con enfermedades serias, y esto lo está haciendo a propósito, intencionalmente, y además lo disfruta. Carlos, bueno, particularmente, vos hace un rato lo mencionabas, hay un trato que no, o por lo menos que pareciera contradictorio con respecto al que debieran tener quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, ¿no? Vos planteabas, bueno, la cuestión de recién desglosábamos lo del balcón, la tobillera misma, ¿no? Teniendo en cuenta que hay un montón de genocidas que incluso hoy están en libertad, y que si no fuese por este ejercicio activo todavía de ejercer memoria y de los señalamientos y escrache, quizás hasta sería algo que pasaría de largo. Es parte de esto, de este entramado que vos estabas describiendo, ¿verdad? No, sin duda, pero vos pensás también, son cosas muy obvias. A los genocidas no solo los dejan ir a la casa, sino que les permiten ir en algunos casos a dar una vuelta a manzana, a caminar, a ir al supermercado, etcétera. Es obsceno, es obsceno. Lo de la tobillera a Cristina es claramente una muestra de lo que yo te estoy diciendo. Hay un nivel de crueldad, antes lo decíamos de Milei, pero en el tribunal hay un nivel de crueldad y de ironía, de burla, que si vos recordás el juicio, se van a acordar ustedes cuando en el medio del juicio el presidente del tribunal tomaba mate con el sello del Liverpool. Sí, sí. Que es el logo del equipo de fútbol que jugaba en la quinta de Mauricio Macri, de modo que no son cosas casuales. En el caso temporal de la quinta, era en el gobierno de Macri, donde el Estado estaba ocupado por un grupo mafioso, delincuentes mafiosos, que es Macri y los delincuentes que lo acompañaban y lo acompañan, y hoy el Estado está en una parte ocupado, en este caso por el Ejecutivo, por aquel poder mafioso de Macri y su grupo, más el poder fascista de Javier Milei, todo debajo de la protección del poder económico, que es quien dirige los hilos. Esta es la realidad actual, y eso por supuesto con la complicidad del sector corrupto del Poder Judicial y de los legisladores también corruptos. Ten en cuenta que son los tres poderes del Estado que en este momento están comprometidos en esto. Bueno, lo que sucedió en Lago Escondido me parece que también es un poco evidente. Pensaba en ese consejo de esa comisión del Consejo de la Magistratura que primero quedó sin quórum y después, bueno, terminó básicamente desestimando, ¿no? Ese proceso de sanciones a los jueces, porque ni siquiera no era más que una sanción. En realidad es una estructura que ya se viene construyendo hace tiempo de impunidad, ¿no? Porque pensaba en algunos ligeros cambios que se hicieron, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura para poder juzgar los comportamientos de los jueces y de los magistrados, y que hoy, por cómo viene funcionando, eso no pareciera ser, ¿no? Tenemos una Corte Suprema que está funcionando con muy pocos miembros. Y bueno, ¿qué mecanismos se pueden construir o por dónde se puede ir para plantear algún tipo de denuncia o señalamiento a eso? No, bueno, ahí Mauricio Macri se ocupó en los 4 años de gobierno de desactivar los mecanismos de control. Eso fue clave en el gobierno de él, además del saqueo de todo el país, ¿no? Pero me refiero a desactivar los mecanismos de control para que justamente no se avance en ninguno de los ámbitos, ni en la justicia ni en el Consejo de la Magistratura. Pero fíjate un dato interesante. El Consejo de la Magistratura es creado por la reforma constitucional, ¿sí? Del 94. Ahí se crea el Consejo de la Magistratura y el sistema de concursos para jueces federales que antes eran a dedo designados. Sí. La casualidad, yo fui el primero designado por ese sistema, ¿de acuerdo? Y cuando yo soy nombrado, era el comienzo del sistema y la historia indica que cuando empieza Escoba Nueva Barre Bien, es decir, funcionaba, no porque me hayas nombrado a mí, sino porque yo saqué 100 puntos de 0 a 100 en el examen
y obviamente el sistema funcionó. De la Rúa, quien no vi en mi vida, jamás lo conocí, me designó juez de Cámara Federal. A partir de ese momento empezó a modificarse determinadas cuestiones dentro del Consejo de la Magistratura que lo llevaron a niveles de corrupción insospechados. Y si tenés un segundo te cuento una anécdota de eso. Vamos con eso. El tribunal que yo presidía en La Plata tenía 2 vacantes. Yo era el único que quedaba designado en ese cargo. Para cubrir esas vacantes se llamó a concurso. Concurso tradicional, Justicia Federal, etcétera, Consejo de la Magistratura. Les cuento que cuando vos concursás para esos cargos, haces un examen escrito, en el cual no está tu nombre, sino que hay una clave alfanumérica, ¿de acuerdo? Sí. Esa clave es para que el jurado no sepa de quién es cada examen, para que lo corrija de una manera más imparcial. Cuando se concursan estos 2 cargos que te estoy contando, imagínate, Tribunal Federal, se corrigen los exámenes, el jurado, y lo único que faltaba era verificar el nombre de cada autor de esos exámenes, ¿está bien? Para saber a quién le ponen esa nota que habían corregido. Esas claves que permitían identificar los exámenes estaban guardadas en la caja fuerte del Consejo de la Magistratura de la Nación. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Saben qué pasó con eso? Se robaron las claves de la caja fuerte. Chao. Estamos hablando de años de concurso para designar jueces federales y al momento de concretarlo abren la caja fuerte y, oh sorpresa, se robaron de verdad, se inició una causa penal que nunca terminó. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Sí, no, bueno, creo que grafica muy bien un poco lo que tratábamos de desandar. Más que nada, bueno, a veces nos pasa, bueno, yo tengo 25 años y a veces es como, bueno, siempre fue así la justicia, así cada vez se fue incrementando con más fuerza. Sabemos que claramente durante algunos periodos de nuestra historia argentina claramente se profundizó. Bueno, recién remarcabas, por ejemplo, los mecanismos que implementó Macri, entre otros. Y otra de las preguntas que tal vez nos hacemos, la juventud, es como, bueno, alguna vez veremos alguna justicia un poco más justa, a la redundancia. Y, por ejemplo, también surgió bastante en estos días la discusión sobre el ejemplo de México, ¿no? De la elección popular de los jueces. ¿Crees que alguna experiencia similar puede funcionar en nuestro país? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás sobre algunas reformas que se pueden hacer para que el Poder Judicial en concreto funcione un poco mejor? Mira, primero una aclaración histórica. Ningún gobierno, ni siquiera las dictaduras, necesitaron cambiar los poderes judiciales. ¿Se entiende? Sí. Esto está mostrando un poco cuál es el rol. Vos pensás que el primer golpe de Estado de la Argentina fue el 6 de septiembre de 1930, 4 días después, el 10, la Corte Suprema convalidó el golpe de Estado, ¿está? O sea que esto viene de arrastre. La diferencia tal vez en esta época es que se hace todo más visible y más obsceno, lo Claro. cual le agrega dramatismo y por supuesto mucho más preocupante. Y se puede cambiar, yo entiendo que sí, yo creo que se trata solo de decisiones políticas. El ejemplo histórico es Néstor Kirchner 2003, recuerdan ustedes, se denuncia a jueces de la Corte, varios se jubilan, otros son juzgados y echados, de modo que hay posibilidad, pero solo se va a concretar esa posibilidad si hay un contexto sociopolítico que lo habilite. Lo hubo en aquel año y hoy no lo hay, obviamente. Hoy estamos en el peor momento, insisto, de muchas décadas, con mucho riesgo de autoritario, ¿no es cierto? O sea, hoy no podés vos seriamente decir que estamos viviendo una democracia en el sentido estricto de la palabra, porque no es así. Si a vos te sube la gendarmería o policía a los micros, o para micros con chicos que vienen hacia Buenos Aires, o donde vengan, o a la Plaza de Mayo, y te están parando esos micros para demorarlos, evidentemente no está funcionando el sistema democrático. Te doy un solo ejemplo, son muchos más, pero evidentemente, y vuelvo a la pregunta, por supuesto que se puede modificar esto, y sobre todo contando con la buena gente del Poder Judicial, que hoy están absolutamente silenciados. Es obvio que está captado por el peor sector
de juez a jueces, fiscales y fiscales. Pero eso se puede cambiar si hay decisión política. Ujú. Bien, esperemos que seamos capaces. Pensaba quizás para cerrar, porque cuando hablamos de justicia y pienso quizás para la gente que no está siguiendo el minuto de lo que pasa con una causa, bueno, también cuál es la relación que tiene la gente con la justicia, ¿no? Porque vemos también como una celeridad de avanzar, por lo menos con la causa, sobre todo particularmente en este caso contra Cristina, no así con Macri y las demás causas, pero también pienso, bueno, con la justicia que tiene que resolver rápidamente las cuestiones del cotidiano de un montón de gente que, bueno, que también termina descreyendo del Poder Judicial como una herramienta que pueda resolver, digo, distintos conflictos, ¿no? Me parece que es, o por lo menos la justicia tiene que ser un punto de esa agenda que para pensar, ¿no?, de nuestro proyecto con el que vamos a salir a discutir este planteo que hace Milei. No, absolutamente de acuerdo, pero además central. Yo te diría, de los tres poderes del Estado, claramente, cuando están los tres funcionando, obviamente, el Poder Judicial es el más importante, porque desde ahí es donde vos podés resolver infinidad de cosas. Poner en orden, hacer vigente la Constitución, lo hace el Poder Judicial. No está sucediendo hoy por las mismas razones que venimos conversando. Yo creo que, y lo que decís de los ámbitos, por supuesto, lo de Cristina por un lado, y paralelamente lo que hacen con todas las imputaciones que tiene Mauricio Macri, es claramente una muestra de una corrupción extraordinaria, no hay ninguna duda, es ilegal, son delitos que se están cometiendo. Y para abajo, lo que vos decís de lo cotidiano, es parte de lo mismo. Cuando la justicia no sirve para cada caso concreto de cada persona que está sufriendo y que necesita la intervención judicial, está fracasando. Esto es una realidad. Y no hubo, te digo más, en el gobierno anterior no hubo decisión política, solo de palabra, cuando el presidente lo decía, Alberto Fernández, era una expresión de deseo, pero no se concretó. Y ahí creo yo que perdimos una oportunidad extraordinaria. Por supuesto, el tiempo va a decir si la volvemos a recuperar esa posibilidad. Yo entiendo que sí. Y pensá que si Videla terminó muriendo en la cárcel, en el baño, es porque se puede tener esperanza. Así es. Bueno, Carlos, te agradecemos por estos minutos y poder reflexionar un poco sobre todo este momento vertiginoso, a veces muy incierto que vivimos, pero que creo que un poco también nos contiene esto, seguir discutiendo y construyendo las posibilidades de cambio para poder construir una patria un poco más justa. Así que te agradecemos por estar en comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, pasa Carlos Rosansky, ex juez de Cámara Federal. Menos mal que hizo esa aclaración al final, ahí de aliento. Sí. Sí, tenés razón. Porque a veces se ve como se ve esto, todo muy oscuro. son todos unos impunes y decís, Sí. Qué difícil. Pero bueno, supongo que será eso, ¿no? La perseverancia en seguir ahí machacando con esto, con denunciar esa impunidad y con construir los mecanismos que de una buena vez y para siempre terminen, ¿no? Con estos negociados. Y que, como dijo Carlos, hace tiempo que viene sucediendo esto en otra escala, tal vez se sabía menos, más. Yo expresé mi duda sobre las jóvenes que somos y a veces decimos no, es el fin del mundo y esto nunca sucedió cuando viene sucediendo hace un montón de tiempo, pero también viene sucediendo hace un montón de tiempo porque no pueden terminar de destruirnos, creo, ¿no? Y porque hay una resistencia también, hay un país y un pueblo ahí que resiste, así que creo que eso es lo que nos tiene que dar un poco de esperanzas de que claramente tenemos que poder salir adelante y bueno, seguir discutiendo claramente y profundizando en esta discusión es fundamental para cuando sí tengamos la posibilidad de hacer algunos cambios y estemos con básicamente las pautas claras de hacia dónde ir. Así que bueno, eso por ahora. Nos vamos a escuchar un temita, ¿te parece? Vamos. Del Cuarteto de Nos. ¿Cómo pasa el tiempo?